Hay historias que desaparecen incluso antes que las personas. Historias que no aparecen en titulares nacionales, que no generan búsquedas masivas y que con el paso del tiempo se desvanecen como si nunca hubieran existido. Pero detrás de cada una de esas historias hay una vida, una rutina, una familia, esperando respuestas que nunca llegaron. Hoy, en Memorias Clasificadas, viajamos a una pequeña comunidad costera en California. Un lugar aparentemente tranquilo, donde en medio de un día común, una mujer salió de su casa para ir a trabajar y jamás volvió. Esta es la historia de María Guadalupe Serrano, la mujer que desapareció a plena luz del día y cuyo rastro se perdió para siempre. Half Moon Bay, California, es un pequeño pueblo costero, conocido por sus campos agrícolas, sus playas frías y neblinosas y su ambiente aparentemente pacífico. Pero como muchas comunidades en California, también es hogar de una población invisible, trabajadores migrantes, personas que viven en las sombras del sistema, que trabajan duro y que muchas veces pasan desapercibidas para el resto del mundo. María Guadalupe Serrano era una de ellas. Originaria de México, María tenía solo 29 años cuando desapareció. Había llegado a Estados Unidos con un propósito claro: trabajar, ahorrar y enviar dinero a su familia. Era madre de 2 pequeños, quienes permanecían en México, esperando llamadas, cartas, cualquier señal de que su madre estaba bien. Quienes la conocían la describían como una mujer tranquila, responsable y profundamente dedicada. Trabajaba limpiando casas. Su rutina era simple: levantarse temprano, tomar transporte público, cumplir con su trabajo y regresar a casa. No tenía enemigos conocidos, no llevaba una vida peligrosa, era en todos los sentidos una persona común. Y tal vez eso fue lo que la hizo desaparecer sin dejar rastro. El 17 de octubre de 1998, la pequeña ciudad de Half Moon Bay se preparaba para uno de sus eventos más importantes del año, el Pumpkin Festival, o el Festival de la Calabaza. Este festival atraía a miles de visitantes, turistas, vendedores, familias. La pequeña ciudad se llenaba de vida. Y en medio de ese caos, María Guadalupe Serrano comenzó su día como cualquier otro. Aquella tarde del 17 de octubre de 1998, alrededor de las 3:30, María salió de su apartamento e informó a su compañera de cuarto que se iría caminando a la casa que le tocaba limpiar ese día en la calle Purísima. Era una ruta conocida. Estaba a menos de 1 milla del apartamento de María en la calle llamada Cypress Avenue. Un trayecto que probablemente había recorrido muchas veces. Pero ese día algo cambió. María nunca llegó a su trabajo. Nunca llamó para avisar que se retrasaría. Nunca regresó a casa. Simplemente desapareció. Sin testigos claros, sin señales de lucha, sin pertenencias abandonadas, nada. Fue como si el mundo la hubiera borrado. Cuando María llegó a su destino, algo no encajaba. Quienes la conocían sabían que no era irresponsable. No era el tipo de persona que simplemente desaparecía. Se reportó su desaparición a la policía, pero aquí es donde la historia comienza a volverse aún más inquietante, porque a diferencia de otros casos, la atención fue mínima. No hubo cobertura nacional, no hubo campañas masivas. María era una trabajadora migrante y en los años 90 eso significaba algo.
Significaba que su desaparición no generaría el mismo nivel de urgencia que generaban otros casos. Significaba que tal vez no todos la estaban buscando. Las autoridades iniciaron una investigación básica. Se revisó su última ruta conocida, se hicieron preguntas, pero no había pistas sólidas. No había testigos que confirmaran haberla visto después de salir de casa. No había cámaras de seguridad como hoy en día. Era como buscar en la nada. Y con el paso de los días, esa nada se volvió permanente. Mientras el caso se enfriaba, en México, una familia esperaba. Esperaba una llamada, una carta, cualquier señal, pero nunca llegó. Imagine eso por un momento. Tu madre simplemente deja de contactarte, sin explicación, sin despedida, sin cuerpo, sin respuestas. La distancia hizo todo más difícil. No había redes sociales, no había campañas digitales. La voz de la familia de María apenas podía cruzar fronteras. Y así el silencio comenzó a envolverlo todo. En 2019, Adela Ramos, la hermana de María, dijo a los noticieros que es muy doloroso no tener noticias de su hermana. Los dos hijos de María ya son adultos y no pierden la esperanza de tener noticias de su madre. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan, ¿qué le pasó a María Guadalupe Serrano? Es una pregunta que más de 2 décadas después sigue sin respuesta, pero existen varias teorías. El festival había traído a miles de personas a Half Moon Bay, extraños, desconocidos, personas que no pertenecían a la comunidad. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿pudo alguien haberla interceptado en su camino? ¿Un encuentro al azar que terminó en tragedia? María era una mujer migrante, posiblemente con recursos limitados. Personas en esta situación muchas veces enfrentan riesgos mayores, menos protección, menos visibilidad. Fue víctima de alguien que sabía que nadie la buscaría con urgencia. Aunque no hay evidencia concreta, existe la posibilidad de que alguien que la conocía y conocía su rutina supiera exactamente dónde y cuándo encontrarla. Alguien que sabía que ese día nadie notaría su ausencia de inmediato. La teoría más inquietante fue que María fue secuestrada y nunca se dejó ninguna evidencia, ni cuerpo, ni objetos, ni señales, como si nunca hubiera estado ahí. Con el paso del tiempo, el caso de María Guadalupe Serrano se convirtió en uno más. Uno de muchos nombres en listas de personas desaparecidas. Pero detrás de ese nombre hay una historia que merece ser contada. Porque el verdadero misterio no es solo qué le pasó, sino cómo pudo desaparecer alguien así, sin que el mundo se detuviera. María salió de su casa como cualquier otro día. No sabía que ese sería el último. No sabía que su historia quedaría suspendida en el tiempo. Y tal vez en algún lugar aún existe una respuesta esperando ser encontrada, esperando ser escuchada, porque nadie debería desaparecer sin dejar rastro y nadie debería ser olvidado. Si tienes alguna información sobre el caso de María, contacta al detective José Velázquez, localizado en el condado de San Mateo, California, al 650-363-4062. Si este caso te impactó, ayúdanos a mantener viva la memoria de María Guadalupe Serrano. Comparte este video, deja tu teoría en los comentarios y suscríbete a Memorias Clasificadas para más historias reales, porque cada vista, cada comentario es una oportunidad más para que estas historias no sean olvidadas. Esto fue Memorias Clasificadas.